al Señor por su infinita misericordia, hermanos. Y vamos a cantar un canto más. Gloria al Señor. Este canto dice, es básicamente la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:5. Vamos a cantar la palabra. Recibe, Señor, toda gloria y poder. Mas el Dios recibe toda honra, toda alabanza. Solo tú te la mereces, Señor. Bendito eres, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos amó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea
A ti atribuimos toda gloria y todo honor, toda alabanza es para ti, Señor, porque tú venciste, Señor, en Calvario y nos diste la victoria a cada uno de nosotros. Por esa razón, Señor, estamos aquí hoy, porque nos sentimos rescatados, nos sentimos redimidos, nos sentimos salvados por ti, Señor. Sentimos que nos has dado una vida nueva. Tenemos, Señor, un gozo en nuestros corazones que dice que somos salvos por tu gracia, Señor. Y por eso te damos las gracias a ti hoy. Bendito Señor, te pedimos que tú te ocupes de cada uno de nosotros, así como lo has hecho hasta este momento. Que tu palabra, Señor, penetre en cada corazón, en cada vida. Que seamos, Señor, transformados. Y una vez más te pido, bendito Dios, que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos mis queridos hermanos. Hermana Gladys, hermano Antonio, Chris, bienvenidos. Bienvenidos hermanos también, hermana Maritza, hermana Pati. Gracias por estar aquí. Vamos a ver hoy una porción en la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Quiero que estén pendientes en todo ese capítulo, porque vamos a estar revisando todo el capítulo, pero ahora quisiera que leyéramos únicamente un versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segunda de Crónicas 26, 16. Cuando ya lo tenga, le voy a pedir que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Señor, bendice esta palabra y habla a cada corazón a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. La Escritura, hermanos, está hablando hoy de la historia de un rey. Y no estamos hablando de un cuento de hadas, de esos que se cuentan a los niños, ¿verdad? Érase una vez un rey. No. La historia del pueblo de Dios, hermanos, estuvo plagada de muchos reyes. Estamos hablando de 23 reyes por los cuales pasó el reino de Judá, empezando por Saúl y tomando en cuenta también a Atalía, que reinó por 6 años en Judá. Y todo esto se desenvolvió en un periodo de 400 años. Aproximadamente la mitad de estos reyes, dice la Escritura, que hicieron lo recto delante de Dios. Aunque algunos de ellos no dice de perfecto corazón. Algunas veces puede pasar esto, hermanos. Puede pasar que somos salvos, puede pasar que amamos a Dios, pero nos vamos de repente en función del pecado. Como que estamos transgrediendo el límite, estamos pasando al otro lado, estamos viviendo vidas que no son vidas realmente dedicadas totalmente a Dios, sino que de repente hacemos incursiones al mundo. Nos vamos a Egipto, nos vamos
a Las Vegas, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden. O sea, estamos prácticamente jugando a la iglesia y estamos jugando con el pecado. Y esto es algo muy serio. Bueno, Dios le dio, hermanos, una promesa al rey David, que su reino permanecería para siempre. Y nos damos cuenta de esto porque David, o sea, del rey David, surgió nuestro Señor Jesucristo, que tiene el reinado eterno. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de un rey, de uno de esos reyes que reinó en Judá, y fue el rey Usías, así se llamaba él. De eso está hablando Segunda de Crónicas, capítulo 26. En el relato de los reyes, porque hay un relato paralelo, se le conoce como Azarías. Cuando ustedes leen el libro de los reyes y lean Azarías, es el mismo Usías que se lee en Segunda de Crónicas. Dice el versículo 3 que comenzó a reinar cuando era muy joven. Tenía apenas 16 años, era un jovencito. Y reinó durante un periodo muy largo, 52 años. Este reinado largo está relacionado con lo que dice el versículo 4, que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea que tuvo un ejemplo a través de su papá. Hay muchos casos de estos reyes que los papás fueron malos, hicieron lo malo delante de Dios, y ese ejemplo se lo transmitieron a los hijos, y los hijos pues básicamente hicieron lo mismo. Cuando llegaron a ser reyes se comportaron mal. Pero me llama la atención que algunos de estos reyes, por ejemplo en el caso de Josías, que es digamos como 3-4 generaciones después, tuvo un padre malo, pero él comenzó a reinar cuando era un niño, y dice la escritura que hizo lo recto delante de Dios. Ahora, ahí como que pensamos nosotros, bueno, ¿qué pasó aquí? Cuando tenemos dentro del hogar, hermanos, una figura paterna que no ama a Dios, pero dentro del hogar hay una figura materna que sí ama al Señor, entonces las cosas como que hacen como un balance, ¿verdad? Y esta mujer, que era la mamá de Josías, se preocupó por darle una educación que realmente valiera la pena y enseñarle a amar a Dios. Por eso es importante cuando hay hogares mixtos. El padre no conoce a Dios, pero la madre sí. Los hijos tienen que ser encaminados por la madre, porque el padre no puede ser sacerdote del hogar. Y no puede ser, ¿por qué? Porque él no quiere. Así de sencillo. Si él fuera cristiano, podría desempeñar ese papel. Por eso, mire, si los dos son cristianos, la responsabilidad es de la pareja. Bueno, entonces, mire, Dios es fiel a sus promesas, hermano. Quiero que lea el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Y se va a dar cuenta cómo es Dios de fiel. Dice el Salmo 1, lo va a encontrar muy fácil. Es el primer salmo del libro de los Salmos. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en esa ley medita de día y de noche. Será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Gloria a Dios. Esto es algo muy singular en aquel que sigue los pasos adecuados, en aquel que sigue el camino recto, que no está con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios, sino que
se puede equivocar, porque como cristianos nos podemos equivocar, podemos cometer errores y de repente caer. 7 veces dice caerá el justo, pero 7 veces será levantado. Amén. El asunto es que nosotros no hagamos esto conscientemente. Entonces, hermanos, este personaje real duró 52 años en su reinado. El versículo 5 dice, y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. No hay duda, hermanos, ya leímos el Salmo, ahora estamos leyendo lo que le pasó a este hombre, a este rey, que realmente estaba siguiendo los pasos que dice la palabra. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Fracasó? No, dice, le prosperó. Dice, amén. No hay duda, hermanos, que el Señor es fiel a sus promesas. Dice que fue persistiendo en buscar a Dios en los días de Zacarías, que fue el profeta que existió en los días de su abuelo, que era Joás, otro rey, el abuelo de Usías. Entonces, veamos cuántas cosas hizo Dios a favor de este rey para que él fuera prosperado. En primer lugar, Dios le dio ayuda en contra de sus enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Le voy a preguntar. Me va a decir, no, yo tengo solo amigos, ¿verdad? Pero tenemos que saber identificar nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted es un hijo de Dios, amén. Como hijos de Dios, nosotros somos personas asediadas por un mundo espiritual que es real. Hay una batalla espiritual alrededor nuestro. Ese mundo espiritual es manejado por entes de maldad y por entes de bondad. Hay una batalla, hay una guerra. Por eso Efesios, y yo lo mencionaba la vez pasada, nos dice que nosotros siempre estemos preparados para la guerra. Sí tenemos enemigo, y se llama Satanás. Él es nuestro enemigo. Y él siempre va a estar en guerra con nosotros. Usted tiene que identificar eso. Este rey tenía enemigos. Los filisteos, los amonitas, los árabes estaban en guerra en contra de este rey, pero Dios le dio la victoria en contra de todos esos enemigos, hermanos. El poder de Dios está con nosotros también en la lucha espiritual. Usted tiene que saber que tiene que enfrentar esa lucha. El viernes pasado veíamos cuáles eran esas armas, amén. La oración, el ayuno, amén. Tenemos que emplear esas armas. La lectura bíblica, hermanos, que es importante. ¿Para qué? Para que comamos fe. Nuestro alimento de fe está en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, otra cosa que menciona el capítulo, si usted lo lee todo, es que la fama de Usías creció y se divulgó, dice, hasta la frontera de Egipto. ¿Por qué? Porque se había hecho altamente poderoso. ¿Por qué se hizo poderoso? Porque él era un buen rey. Se hizo poderoso porque estaba protegido por la mano de Dios. Amén. Que no se nos olvide eso. La fama, hermanos, es un producto del poder que Dios embiste a su siervo. Esto es algo inevitable, puede llegar. Y el riesgo es si no la podemos manejar. Por eso el tema de hoy es cuidado con el orgullo. ¿Amén? Tenemos que tener mucho cuidado, porque es un pecado, hermanos, que Satanás sabe manejar muy bien. Él es experto en ese pecado. ¿Por qué? Porque él básicamente fue orgulloso, fue altivo, fue soberbio delante de Dios, y esa fue la razón por la cual lo sacaron del cielo. Antes era un ángel de bondad, pero la escritura en Ezequiel
nos dice que eso cambió, en Isaías también. Este rey protegió a su pueblo del ataque de muchos pueblos enemigos que estaban al acecho. Dice ahí, si usted lee, construyó torres de vigilancia, construyó torres de protección. ¿Para qué? Para que cuando venían los enemigos había vigías que salían corriendo y avisaban a la ciudad: viene un ejército enemigo. Entonces el ejército se preparaba para pelear. Fue prosperado, dice, en la ganadería, en la agricultura, edificando, dice, cisternas para que hubieran sistemas de riego en toda Judea. O sea, el Señor le dio ideas para que la tecnología aumentara en esos días. Fue un hombre próspero, fue un hombre visionario, tuvo un ejército poderoso, hermanos, también muy equipado, uniformado, el cual era un arma más en contra de sus enemigos. Cuando las guerras comenzaron para el pueblo de Israel, no tenían uniformes, simple y sencillamente iban así con lo que estaban, con lo que tenían a la mano, ¿verdad? Pero ya con este rey estaban uniformados todos y se veían como un ejército ordenado, con armas modernas para esa época, ¿verdad? No solo era poderoso, sino que era numeroso. Si usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que eran 307,500 hombres. Imagínense, un ejército de 300,000 hombres. Y habían 2,600 oficiales, generales, capitanes, etcétera, etcétera. Además, este fue un rey que fue el precursor de las armas de guerra modernas en esa época, ¿verdad? Porque lanzaban piedras a gran distancia. No sé si ha visto esas películas, ¿verdad? Donde lanzan esas piedras con fuego, ¿verdad? Para que puedan minar al ejército enemigo. ¿Había qué? Fama, había poder, había prosperidad, había protección de parte de Dios, había riquezas. A veces esta fórmula que nos ha llevado a grandes bendiciones puede también llevarnos al fracaso en nuestras vidas. Amén. Por esta razón, el siervo de Dios debe siempre poner los pies sobre la tierra, no perder la perspectiva de dónde estamos y quiénes somos delante de Dios. Cuando perdemos esa perspectiva, nos estamos equivocando crudamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de orgullo, de soberbia, estamos pensando ya en ese momento que somos nosotros. Y ahí hay un problema, hermanos, que tenemos que solucionar. Ahora, dice el versículo 16, lo vamos a leer. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, es muy fácil ser bendecidos por Dios. Usted está caminando por fe, está haciendo todas las cosas bien, Dios lo va a bendecir. De repente todo le va a salir bien en su trabajo, de repente todo le va a salir bien en su negocio, de repente va a ser prosperado. Si antes tenía 2 unidades para hacer sus mandados, ahora va a tener 4, después 6. Su negocio va a crecer. Pero eso también, si nosotros no sabemos asimilarlo, puede ser nuestra ruina. Y es lo que estaba pasando ahí. Hubo un problema en la vida de Uzías. Y todo comienza con un problema que revela que nuestro corazón está cambiando. Es como una señal de alerta, ¿verdad? Como esos semáforos que están intermitentes en amarillo que dicen que tenga cuidado cuando vaya a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque pues no está trabajando bien el semáforo. Y algún otro se puede cruzar y puede chocar. Es una señal de alerta que algo mal está pasando en nuestra vida y que necesita
corrección. Amén. Ese fue el problema que ocasionó todo. Se enalteció su corazón y se rebeló, dice, en contra de Jehová. Esto es algo que puede suceder de manera sutil. La persona puede decir con todas sus fuerzas que ama a Dios, pero con sus actos puede hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Qué hizo este rey que desagradó a Dios en gran manera, hermanos? Ahí lo está diciendo el versículo 16. Dice que se metió al templo de Jehová. Dice, para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué tan malo era eso? Mire, Dios ha establecido a cada uno de sus siervos para que hagan lo que le corresponde hacer. Amén. Este era un rey, hermanos, no era un sacerdote. Si el hombre piensa que por su condición de gobernante puede hacer lo que le venga en gana, se equivoca con Dios. Amén. Mire, Dios ha puesto a todas las autoridades que usted se pueda imaginar en todos los países de la tierra, en todas las naciones. Pueden ser personas que conocen al Señor, como pueden ser personas que no le conocen. Pero si hacen algo que va en contra de lo que dice la ley de Jehová, se van a encontrar cara a cara con Dios, tarde o temprano. La lección aquí es que el que establece las reglas es Dios, no es el hombre. No pretendamos hacer nosotros el trabajo del pastor. No pretendamos hacer nosotros el trabajo del maestro si no lo somos. Es muy claro que Dios establece quién le deberá de servir en tal o cual ministerio. Dice Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor establece a cada quien. Si es cierto, había un problema. Sin embargo, mire, Dios siempre permite que podamos recapacitar, que podamos cambiar y aceptar nuestro error. Vemos cómo Dios le dio la oportunidad a este rey. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Siempre Dios nos da una oportunidad a nosotros. Amén. Dios le mandó a decir lo que había hecho a través del sacerdote Azarías y 80 sacerdotes más. ¿Quiere leerlo? Entonces Uzías dice, no, perdón, es el 18. Si lo tiene ahí. Lo tiene ahí, lo puede leer. Segunda de Crónicas 26. 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Usted le parece que esto es una advertencia de parte de Dios? ¿Sí o no? Sí. A través de los sacerdotes el Señor está mandándole un mensaje. Y no entró Azarías solo. Mire el versículo 17, dice, y entró tras él, dice, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea que eran 81 testigos. El rey no podía decir, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, porque a veces así somos, ¿no es cierto? Tenemos hasta el descaro de mentirle a Dios, ¿verdad? Es que yo no sabía, Señor.
Aquí no hay vuelta de hoja. Hay 81 testigos. Ahora miren los resultados. Versículo 19. Y dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. En lugar de arrepentirse, ¿qué le pasó? Se enojó. Y no solo se enojó, no era un enojo así leve. Dice que se llenó de ira. Su reacción no fue de arrepentimiento. Cuando no aceptamos nuestros errores que nos hace ver a alguien, Dios está hablando a través de esa persona. Y entonces reaccionamos negativamente, así como reaccionó este rey. Inmediatamente Dios manda su juicio. Y mire, para este rey la lepra era el juicio que fue más que evidente, porque quienes en esa época dictaminaban que una persona estaba leprosa eran los sacerdotes. El sacerdote cumplía con las funciones de un médico en esa época. El que decía que alguien tenía lepra era el sacerdote. Y ahí no había vuelta de hoja. Habían 81 sacerdotes, 81 médicos que estaban dictaminando que este hombre tenía lepra. El juicio llegó, hermanos. Así que Dios lo hizo enfrente de ellos. ¿Para qué? Para que fuera evidente su dimisión como rey. Él ya no podía ser rey si tenía lepra. Por la condición de esa enfermedad, él tenía que ser separado del resto de las personas en una casa aparte. Hasta hoy, hasta nuestros días, la lepra es una enfermedad contagiosa y los enfermos viven aislados, ¿verdad? Algo así como lo que está pasando con el COVID. Alguien que es contagiado, nadie quiere estar a la par de él. Y lo meten en un cuarto ahí por 14 días hasta que le pasen los síntomas. No solamente eso, vivió el resto de su vida aislado, tampoco pudo tener acceso al templo de Dios. Pero en ningún momento, si usted termina la lectura del capítulo, se va a dar cuenta que este rey no mostró ningún arrepentimiento ni agradecimiento a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta para poder realmente agradar a Dios, hermanos, es tener gratitud con Él. Siempre agradecer a Dios por todo. Por lo que tenemos y por lo que no tenemos, hermanos. Saber de quién es la gloria en todo momento. Si usted ha sido prosperado, si usted tiene 2 camionetas último modelo, una moto, un yate, etcétera, etcétera, dele gracias a Dios por eso. No vaya a decir, es que yo por mi negocio, el trabajo que yo tengo, soy presidente de la corporación tal. Si no fuera por Dios, no estaría ahí sentado en esa silla. Amén. Entonces debemos de reconocer de quién es la gloria. Por eso cantamos este canto hoy, mas el Dios de toda gracia, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor y buen Dios, te damos las gracias, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que tú has hablado a tu pueblo que está aquí presente y que está escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. Yo sé que tú has tocado cada corazón, Señor. Permítenos ser obedientes. Permítenos reaccionar a la primera, Señor, cuando tú nos mandas un mensaje. No volvernos iracundos, no reaccionar negativamente, no mostrar enojo, sino, Señor,
arrepentimiento, gratitud y pedir el perdón tuyo. Así será, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho y estás haciendo en nosotros. Bendice a cada uno de los que han escuchado este mensaje hoy y los que lo van a escuchar posteriormente. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.